En nuestro planeta hay lugares tan vastos y extremos donde preservar tradiciones milenarias, como la de compartir esposa con los viajeros, vivir a temperaturas inferiores a 50 grados bajo cero, o ser el país con el mayor número de mujeres solteras en el mundo, se convierte en una realidad. ¿Y qué pensarías si te dijera que en este país hay madres que permiten que los bebés duerman en la calle con temperaturas heladas para hacerlos más fuertes? Este lugar existe y se llama Rusia, y seguramente te resultará difícil definirlo en una o pocas palabras. Si piensas en Rusia, probablemente tu mente asocie el frío, o palabras como vodka o Putin hayan nublado tus pensamientos, pero como verás, Rusia es mucho más asombrosa que todo esto. Prepárate para explorar Rusia y conocer realidades tan extremas como la de albergar los poblados más fríos, la línea de tren más larga, las cárceles más peligrosas del mundo, o el mayor número de mujeres solteras en todo el planeta. Te costará creer que en este país ocurren cosas tan sorprendentes como la moda de utilizar ambulancias como taxis para evitar el tráfico entre los millonarios, tener un presidente que fue espía del KGB, o que sea aquí donde ha residido durante décadas la persona reconocida como la más alejada y solitaria del planeta. No te pierdas este nuevo video de Mundo Abierto para conocer Rusia como nunca antes la habías imaginado. Empezamos. Para conocer mejor los lugares y tradiciones más remotas, salvajes y fascinantes de Rusia, así como sus curiosidades más increíbles, es bueno comenzar por descubrir brevemente la geografía e historia reciente de Rusia. De esta manera, es más sencillo comprender la increíble realidad de regiones como Siberia y sus terribles cárceles conocidas como gulags, poblados como Oymyakon, reconocido como el lugar más frío de la Tierra, o regiones como Chukotka, un lugar repleto de esquimales que mantienen tradiciones milenarias tan sorprendentes como la de compartir esposas con visitantes. Rusia es el país más extenso del mundo y se extiende a lo largo de 2 continentes, Europa y Asia, abarcando una superficie total de aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados. Limita con 16 países, incluidos Finlandia, China y Corea del Norte, lo que refleja su vasta extensión territorial. Su ubicación geográfica le otorga una diversidad climática única en el mundo, que va desde las regiones árticas del norte hasta las zonas subtropicales en el sur. Debido a esto, la temperatura en Rusia en diferentes épocas del año es la que mayor variación presenta en todo el mundo, pudiendo oscilar entre los 67 grados Celsius bajo cero y más de 45 grados Celsius registrados. Pensando en el frío, existe un poblado llamado Oymyakon, que ostenta el título del lugar más frío del mundo, habiendo registrado temperaturas inferiores a los 67 grados Celsius bajo cero. Debido a este clima extremo, y para preparar a su población, especialmente en estas regiones, en Rusia, se lleva a cabo una práctica única que seguramente te sorprenderá. Muchos padres y madres rusos en estas zonas suelen dejar a los bebés al aire libre durante largos periodos, incluso en pleno invierno, para que se acostumbren al frío. De esta manera, estos padres suelen abrigar bien a sus bebés y colocarlos en cochecitos en el exterior de los negocios o locales, mientras realizan compras o tareas, para que puedan dormir o descansar en contacto con el aire frío. Esta costumbre se basa en la creencia de que la exposición controlada a bajas temperaturas fortalece el sistema inmunológico de los niños, haciéndolos más resistentes a enfermedades y mejor preparados para enfrentar el clima riguroso del país. Esta diversidad climática tan asombrosa también se traduce en una rica variedad de paisajes, que van desde las tundras heladas en regiones como Siberia,
hasta las densas taigas y las fértiles tierras agrícolas. La población de Rusia, a pesar de su enorme extensión territorial, se estima en alrededor de 146 millones de personas, lo que la sitúa entre los países más poblados del mundo, aunque su densidad de población es una de las más bajas a nivel global, con tan solo 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto se debe a la concentración de la población en las regiones occidentales del país, especialmente en la parte europea, donde se encuentran ciudades como Moscú y San Petersburgo, mientras que vastas áreas en Siberia y el lejano oriente permanecen escasamente pobladas. Un dato sorprendente y muy llamativo que puede resultarte interesante es que Rusia está considerada como el país con el mayor número de mujeres bellas y solteras en todo el mundo. Aparte de toda la belleza natural y cultural que estás descubriendo, una buena parte de esta belleza se refleja en sus mujeres. Rusia es reconocida mundialmente como uno de los países con las mujeres más bellas, y esto se ve respaldado por el éxito constante de las rusas en numerosos certámenes de belleza internacionales. Pero más que su belleza, existe un dato estadístico aplastante que resalta uno de los mayores alicientes de una parte del turismo en el país, ya que Rusia está considerada como el país con más mujeres solteras en el mundo. Diferentes censos demuestran que el número de mujeres en Rusia es mucho mayor que la cantidad de hombres que residen en el país, siendo 73 millones de hombres censados por 84 millones de mujeres. O lo que es lo mismo, hay más de 11 millones de mujeres que hombres. Esta desigualdad de género ha llevado a que buena parte de la población femenina considere salir del país en busca de relaciones. Una curiosidad sobre las mujeres rusas es que les gusta vestirse con ropa elegante, sin importar si están yendo a la panadería o sacando la basura de su casa. Para ellas, siempre es importante estar bien vestidas y maquilladas. Este es uno de los lemas de las mujeres rusas, ya que creen que es necesario llamar la atención con su apariencia y elegancia, para luego notar su belleza interior. Pensando en todo esto, aprovechamos para preguntarte, ¿te gustaría conocer Rusia y sus mujeres? Esta diversidad entre hombres y mujeres en Rusia tiene mucho que ver con el reciente pasado del país más grande del planeta. Conocer su historia es fundamental para entender mejor la realidad actual de Rusia, un país que ha atravesado grandes transformaciones a lo largo de los siglos. Rusia, con su vasto territorio y rica historia, ha sido durante mucho tiempo una de las potencias más influyentes del mundo. En la época de los zares, antes de la Revolución de 1917, Rusia fue uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo, extendiéndose desde Europa del Este hasta el Pacífico. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la posterior Guerra Civil Rusa marcaron el comienzo de un periodo de inestabilidad que culminó con la creación de la Unión Soviética en el año 1922. Durante el siglo XX, Rusia, como parte de la Unión Soviética, estuvo en el centro de algunos de los conflictos más importantes del planeta, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto devastador en la población rusa. La Unión Soviética sufrió enormes pérdidas humanas y millones de hombres fallecieron en el frente. Estas pérdidas no solo dejaron una profunda marca en la sociedad, sino que también contribuyeron a un desequilibrio demográfico que persiste hasta hoy, como has visto, que hace que exista un número mucho mayor de mujeres que de hombres en el país. A finales de los años 80, el colapso de la Unión Soviética dio paso a una nueva era para Rusia, marcada por cambios políticos, económicos y sociales profundos. Hoy en día, Rusia sigue siendo
una nación con un legado histórico complejo, donde el pasado influye en muchos aspectos de la vida moderna. En el contexto global, Rusia desempeña un papel crucial, no solo debido a su tamaño y recursos naturales, sino también por su influencia geopolítica. A pesar de su baja densidad de población, su capacidad para proyectar poder y su rol en organizaciones internacionales subrayan su importancia en el escenario mundial. Además, su rica historia y cultura, influenciada por múltiples etnias y tradiciones, hacen de Rusia un país único y fascinante en el mapa mundial. Es por eso que Rusia es mucho más que Putin, su presidente, o que los conflictos actuales, una realidad que convierte a este país en uno de los más bellos del mundo. Pensando en Putin, ¿sabías que inició su carrera como espía del KGB? Así fue. Vladimir Putin comenzó su trayectoria en el Servicio de Inteligencia Soviético, el KGB, equivalente a la CIA estadounidense en Rusia, en el año 1975. Durante su tiempo en el KGB, Putin fue asignado principalmente a trabajos de contrainteligencia y más tarde fue enviado a Dresde, Alemania Oriental. Durante su estancia en Alemania, Putin trabajó en operaciones de inteligencia que incluían la recolección de información sobre Occidente y la prevención de deserciones. Su tiempo en esta organización lo formó en habilidades clave como la discreción, el análisis estratégico y la lealtad a la estructura del poder, características que definirían su estilo político en su futuro como presidente de Rusia. Después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, Putin regresó a Rusia y abandonó el KGB en el año 1991, justo antes de que la agencia se disolviera. A partir de entonces, se involucró en la política en la ciudad de San Petersburgo, trabajando para el alcalde. Su carrera política despegó cuando, en el año 1999, el entonces presidente Boris Yeltsin lo nombró primer ministro. Putin se ganó rápidamente la confianza de Yeltsin, y cuando éste renunció, el 31 de diciembre de 1999, Putin se convirtió en presidente interino. Pocos meses después, ganó las elecciones presidenciales, iniciando su largo mandato en el poder hasta hoy en día. Pensando en el poder de Putin y de Rusia, es bueno conocer el centro del poder político y religioso del país, conocido como el Kremlin. Aunque muchos creen que la palabra Kremlin se usa como sinónimo de parlamento ruso, no es así. Kremlin históricamente se refiere a una ciudad fortificada, y de hecho en Rusia existen alrededor de 20 Kremlins, aunque el más famoso sería el vasto complejo fortificado en el corazón de Moscú, uno de los símbolos más emblemáticos de Rusia. Originalmente construido como una fortaleza medieval en el siglo XII, el Kremlin ha sido el centro del poder político y religioso en Rusia durante siglos. Dentro del Kremlin se encuentra la Gran Campana del Kremlin, que, con un peso de aproximadamente 200 toneladas, es la campana más grande del mundo. Sin embargo, a pesar de su imponente tamaño, nunca ha sonado debido a una fractura que la impide ser utilizada. Dentro de sus murallas se encuentran palacios, catedrales y oficinas gubernamentales, incluida la residencia oficial del presidente de Rusia. El Kremlin no solo es un centro político, sino también un sitio cultural e histórico, con museos que albergan tesoros invaluables, como las coronas de los zares y obras de arte rusas. Su imponente arquitectura y su historia lo convierten en un lugar de poder y uno de los destinos turísticos más importantes de Rusia. Frente al Kremlin se extiende la Plaza Roja, otro lugar icónico de Moscú, la capital rusa. Esta plaza ha sido testigo de algunos de los eventos más cruciales en la historia de Rusia, desde desfiles militares
en la era soviética hasta manifestaciones políticas contemporáneas. Un lugar donde convergen la historia, la política y la cultura, y que ofrece una visión profunda de la identidad rusa. Moscú, la capital de Rusia, es la ciudad más grande y poblada del país, con una población que supera los 12 millones de habitantes. Es el centro político, económico y cultural de la nación, y su influencia se extiende por todo el territorio. Moscú es una ciudad vibrante y dinámica que mezcla lo antiguo con lo moderno. Además del Kremlin y la Plaza Roja, Moscú alberga una impresionante variedad de teatros, museos y parques. Además de todo esto, otra curiosidad que pocos conocen sobre la capital rusa es que es la segunda ciudad del mundo con mayor número de millonarios por número de habitantes, después de Nueva York. Una curiosidad mucho menos sorprendente que la que asociaba a estos superricos con una extravagancia única en el mundo, ya que, debido al terrible tráfico de esta gran ciudad, durante una época, entre estos millonarios se puso de moda alquilar ambulancias para poder circular rápidamente por la ciudad. Seguramente te cueste creer esta realidad, pero como estás viendo, Rusia es uno de los lugares más asombrosos del planeta. Moscú también destaca por su arquitectura estalinista, con sus 7 hermanas, rascacielos imponentes que dominan el horizonte de la ciudad, y su sistema de metro, considerado uno de los más bellos del mundo. Entre sus rascacielos, Moscú cuenta con el rascacielos más alto de toda Eurasia. Este enorme edificio se llama la Torre de la Federación y tiene una altura de 374 metros. La Torre de la Federación forma parte del Centro Internacional de Negocios de Moscú, también conocido como Moscow City, un área de rascacielos modernos que simboliza el crecimiento económico y la ambición de la capital rusa. Respecto al metro de Moscú, es reconocido como uno de los más famosos y bellos del mundo. Fue construido durante la época soviética como un palacio del pueblo, con estaciones adornadas con esculturas, mármol y decoraciones lujosas, tanto que 44 de ellas son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El metro transporta a más de 10 millones de personas al día, con una red que se ha expandido desde su inauguración en 1935, hasta alcanzar 340 kilómetros y más de 200 estaciones, siendo el 5º metro más largo del mundo. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, sus estaciones sirvieron como refugios antiaéreos y algunas fueron diseñadas para protegerse en caso de ataques nucleares. Pensando en vagones, trenes y líneas ferroviarias, Rusia es mundialmente conocida por albergar la línea de tren más larga del planeta, el ferrocarril transiberiano. Este impresionante recorrido se extiende por 9.289 kilómetros desde la ciudad de Moscú hasta Vladivostok, en la costa del Pacífico. La línea es tan extensa que el transiberiano atraviesa 8 usos horarios, cruza 16 grandes ríos, incluyendo el Volga y el Amur, y pasa por vastas regiones que van desde las planicies europeas hasta las montañas de los Urales y las estepas siberianas. El viaje completo dura aproximadamente 7 días sin interrupciones y ofrece vistas impresionantes de paisajes diversos, desde bosques boreales hasta lagos cristalinos como el Baikal, el más profundo del mundo. La región de Siberia, donde termina la ruta de esta enorme línea ferroviaria y contiene el precioso lago Baikal, es probablemente uno de los lugares más extremos y difíciles para la vida en todo el planeta. Una región en la que se encuentra el pueblo más frío del planeta que pronto conocerás. Pero no por ello deja de ser un lugar habitable y habitado, con misterios y realidades tan fascinantes que lo convierten en un destino único en el mundo. Es mundialmente conocida
por sus extensos paisajes naturales, su clima extremo y su historia y cultura únicas, debido a situarse en uno de los rincones más apartados del planeta. Tiene una superficie de nada más y nada menos que 13,1 millones de kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, es tan grande como unir México y Brasil. Pero a pesar de ello, su población es de solo 40 millones de habitantes, el 70% de los cuales vive en zonas urbanas. Siberia es tan vasta que ocupa aproximadamente el 76% de la superficie total de Rusia. Pero a pesar de ser tan grande, su clima y condiciones de vida son tan extremos que tiene una de las densidades de población más bajas de todo el mundo, con solo 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Es seguramente por ello que es en Siberia donde se decidió, hace muchos años, crear una enorme prisión alejada del mundo. Seguramente pienses, ¿cómo es posible que en esta región tan remota y despiadada para la vida se crease un lugar habitable como una de estas cárceles? La respuesta se remonta a siglos atrás, cuando el régimen ruso decidió crear allí la prisión más hostil y alejada de la vida, una prisión llamada Gulag. Entrando en el detalle del Gulag, la cárcel más mortífera y alejada, es importante entender que la palabra Gulag es un acrónimo en ruso que significa Dirección Principal de Campos de Trabajo Correccional. Fue durante el régimen soviético que Siberia se convirtió en sinónimo de sufrimiento y opresión, con el objetivo de castigar a los disidentes políticos y a aquellos considerados una amenaza para el régimen. El Gulag fue establecido en la remota Siberia. Miles de personas fueron enviadas a estos campos de trabajo forzado, donde enfrentaron condiciones inhumanas y un trabajo agotador en un entorno implacable. La creación del Gulag no solo estuvo motivada por razones políticas, sino también por la necesidad de aprovechar los vastos recursos naturales de Siberia. Los prisioneros del Gulag fueron utilizados para construir carreteras, vías férreas y otras infraestructuras en condiciones extremadamente duras. Pero más allá de su propósito oficial, el Gulag se convirtió en un lugar de terror y desesperación, donde la vida tenía poco valor y la muerte era una compañera constante. A lo largo de los años, el Gulag ha generado numerosos misterios y leyendas, y en los últimos tiempos ha sido también conocido por la muerte de uno de sus presos más famosos, un opositor, abogado y político ruso llamado Alexei Anatolievich Navalny. Aparte del reciente fallecimiento de Navalny, se dice que los bosques siberianos están llenos de fosas comunes donde yacen los restos de miles de prisioneros olvidados. También se habla de fantasmas que deambulan por los campos abandonados, buscando justicia para los injustamente condenados. Estas historias alimentan el aura de misterio que rodea al Gulag, recordándonos las profundidades de la crueldad humana y la capacidad de resistencia del espíritu humano. El clima extremo de Siberia es una de las características más notables y desafiantes de esta región. Con inviernos prolongados y veranos breves pero intensos, Siberia experimenta una amplitud térmica extrema a lo largo del año. Aquí hay algunos aspectos clave sobre el clima de Siberia y cómo afecta la vida en la región. Su clima es tan extremo que se encuentra aquí el reconocido como lugar más frío del mundo, una pequeña aldea llamada Oymyakon, con temperaturas que desafían la resistencia humana. A Oymyakon también se le conoce como el Polo del Frío, y todo tiene que ver con su clima extremo, ya que esta remota localidad ha registrado récords históricos de hasta 72 grados bajo cero, convirtiéndola en un símbolo extremo de la naturaleza implacable de Siberia en el mundo. Para los habitantes de Siberia, la vida en un clima tan extremo
requiere una adaptación continua y una resiliencia excepcional. Pensando en esta resiliencia y capacidades, es bueno conocer otra de las curiosidades que hacen única a Siberia, aparte del Gulag y sus condiciones. Siberia no es un país en sí mismo, sino una vasta región que se extiende por gran parte del norte de Asia, principalmente dentro de Rusia. Siberia es tan enorme que ocupa el 77% de toda la superficie de Rusia, o lo que es lo mismo, más de 13 millones de kilómetros cuadrados. Para visualizar su magnitud, en Siberia podrían caber varios países sudamericanos, como Brasil, Argentina y Perú juntos, y aún sobraría espacio. Sin embargo, a pesar de ser la más grande, Siberia tiene una densidad de población muy baja, con tan solo 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya que pocos se atreven a vivir allí, aunque parezca mentira, es también Siberia el lugar donde ha vivido durante muchos años la persona considerada como la más ermitaña del planeta. Un título que se ha ganado a pulso una mujer siberiana llamada Agafia Likova, elegida como la persona más ermitaña del mundo, tras vivir casi 84 años en las montañas de Siberia, aislada por más de cientos de kilómetros de sus vecinos. La mujer no cuenta con luz eléctrica ni transporte y sobrevive alimentándose de las papas y hortalizas que cultiva. Además, cuenta con una red de pescar y una cabra a la que ordeña diariamente. Likova y su familia huyeron en 1936 de la persecución religiosa que llevó a cabo Stalin. A partir de entonces, tuvieron 4 hijos y vivieron aislados del resto del mundo. Fue tanto el aislamiento que la mujer pasó la Segunda Guerra Mundial sin enterarse de lo que había sucedido. En 1978 tuvo el primer encuentro con personas ajenas a la familia, un grupo de geólogos soviéticos que le contaron que Stalin había muerto. En 1981 fallecieron los 3 hermanos de Agafia y, en el 98, también falleció su padre. Desde ese momento, la mujer vivió en compañía de Erofei Serov, un geólogo que se mudó a metros de su casa. Erofei murió en 2015 y ella sigue viviendo en su cabaña de la montaña en total aislamiento del mundo. Parece sorprendente, y para nosotros también alucinante, que una persona pueda vivir alejada del resto del mundo, y más aún en un lugar donde la nieve y el hielo parecen una constante que puede hacer la vida muy complicada. Antes de seguir, aprovechamos para preguntarte, ¿crees que podrías vivir en soledad, en lo profundo de Siberia o en pueblos como Oymyakon? Si es así, ¿cuánto crees que durarías? Pausa el video y déjanos tu comentario. Hacerlo es la mejor manera que tienes para apoyar a Mundo Abierto y ayudarnos a seguir trabajando para traerte el mejor contenido. Así que, gracias. El lago Baikal, conocido como la Perla de Siberia, es la joya más preciada de esta región remota. Con su agua cristalina y profundidades misteriosas, este lago es el más antiguo y profundo del mundo, albergando una biodiversidad única y paisajes impresionantes. En invierno, el Baikal se convierte en un paisaje mágico, con sus aguas congeladas, creando formaciones de hielo cristalino que son una delicia para los ojos. Este lago es la reserva de agua dulce más grande de todo el mundo, ya que alberga la 1/5 parte de las reservas de agua dulce de todo el planeta Tierra. Este lago es también el embalse de agua dulce más profundo del mundo, alcanzando una profundidad de más de 1.640 metros, lo que equivaldría a 2 rascacielos Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con más de 820 metros, apilados uno sobre otro. Otro lugar único en el mundo que existe en Siberia son los montes Urales. Estos montes separan Europa de Asia y son una cadena montañosa de una belleza sobrecogedora.
Con picos escarpados, valles profundos y vastos bosques, los Urales son un paraíso para los amantes del senderismo, la escalada y la exploración. Además de su impresionante paisaje, los Urales también albergan una rica historia y cultura, con antiguos asentamientos y tradiciones que se remontan a siglos atrás. Además del lago Baikal y los montes Urales, Siberia cuenta con uno de los bosques más fascinantes del planeta que muchos consideran un bosque infinito. Lo consideran así, ya que la taiga siberiana es el bosque más grande del mundo, extendiéndose a lo largo de vastas extensiones de Siberia con sus interminables árboles de coníferas. Este ecosistema único, también conocido como bosque boreal, se extiende a lo largo de casi el 60% del país, abarcando más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Es el hogar de una increíble variedad de vida silvestre, incluyendo osos, linces, alces y más. Los colores cambiantes de la taiga a lo largo de las estaciones, desde el verde exuberante del verano hasta el blanco brillante del invierno, crean un espectáculo visual inigualable. Otro de los lugares más desconocidos, pero también sorprendentes de Siberia, es la ciudad de Norilsk, reconocida por algunos científicos como la ciudad más contaminada del mundo, y también la ciudad con más de 100.000 habitantes más al norte del planeta. Esta ciudad, situada por encima del Círculo Polar Ártico, está tan contaminada debido a su industria. Su industria minera y de fundición de metales, que produce níquel, cobre y paladio, ha generado niveles alarmantes de contaminación del aire, con la liberación de dióxido de azufre y otros tóxicos que han devastado el entorno natural y afectado la salud de sus habitantes. Puede parecer increíble, pero es cierto que, en un lugar tan remoto y salvaje, pueda existir la considerada por muchos como la ciudad más contaminada del planeta. Aparte de Moscú, Siberia y las preciosidades geográficas del país, San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia y también es considerada por muchos como la más hermosa del país. Fundada por Pedro el Grande en el año 1703, San Petersburgo fue la capital imperial de Rusia durante más de 2 siglos y es conocida por su arquitectura elegante y su red de canales que le han valido el apodo de la Venecia del Norte. Entre sus joyas se encuentran el Palacio de Invierno, que alberga el Museo del Hermitage, una de las mayores colecciones de arte del mundo. San Petersburgo también es famosa por sus noches blancas durante el verano, cuando el sol apenas se pone y la ciudad se llena de vida con festivales y eventos culturales. Su combinación de historia, arte y belleza natural la convierte en un destino imprescindible. Pensando en cultura y tradiciones, es bueno conocer con más detalle uno de los lugares más extraordinarios del planeta, sus costumbres y sus gentes. Esta región rusa es Chukotka, probablemente la región habitada más fría y remota en el planeta, un lugar con curiosidades tan extremas como las de sus pobladores esquimales, que mantienen relaciones íntimas sin quitarse la ropa e incluso comparten esposas entre los hombres de la comunidad o con los visitantes para intentar sobrevivir como especie. Una región donde el frío puede ser tan intenso que las parejas prefieren mantener relaciones sin quitarse la ropa durante los meses más severos y donde, debido al suelo helado y el permafrost, los difuntos suelen ser conservados en garajes o sótanos hasta que llegue el verano y se les pueda dar sepultura. Como ahora entenderás, la región de Chukotka es probablemente el lugar donde el hombre encuentra los límites de la tierra y de la supervivencia, un paraje envuelto en leyendas y misterio, donde la naturaleza salvaje hace que solo los más resistentes puedan vivir. Para adentrarse en las tierras remotas de Chukotka desde Moscú, es necesario recorrer más de 6.000 kilómetros
hacia el noreste, atravesando vastos paisajes hasta llegar a esta región, probablemente una de las más inhóspitas y misteriosas de Rusia y del mundo. En esta zona, donde el viento ártico sopla con una fuerza implacable y las temperaturas pueden descender por debajo de los 50 grados Celsius bajo cero, la Tierra está en un estado de perpetua glaciación. Esta congelación continuada hace que, en esta región, enterrar cadáveres sea una tarea extremadamente difícil. Para entenderlo mejor, es bueno saber que Chukotka está dominada por el permafrost, una capa de suelo que permanece permanentemente congelada, a veces hasta profundidades de varios metros. Esta tierra helada es tan dura que cavar tumbas en ella resulta prácticamente imposible sin maquinaria pesada, y en muchas áreas ni siquiera esa tecnología es suficiente. El permafrost ha llevado a la población de esta región del mundo a adoptar métodos alternativos para manejar a sus difuntos. De esta manera, algunas comunidades construyen desde hace siglos criptas sobre la superficie del suelo o estructuras elevadas, donde los cuerpos son colocados en ataúdes que permanecen fuera del contacto directo con la tierra congelada. Estas criptas son diseñadas para resistir el clima extremo, protegiendo los restos mientras se honra a los difuntos, mientras otros pobladores de esta región han recurrido a prácticas como el almacenamiento temporal de cuerpos en lugares como garajes, sótanos o instalaciones especiales, durante el invierno hasta que el suelo se ablanda lo suficiente en verano para permitir un entierro, utilizando cementerios situados en áreas donde el permafrost es menos profundo o inexistente para facilitar la sepultura. Chukotka, aunque es una de las regiones menos conocidas y habitadas del mundo, tiene una superficie de más de 700.000 kilómetros cuadrados, siendo más grande que países como España o Francia, pero es hogar de una población de apenas 50.000 personas. Los pobladores de Chukotka, principalmente esquimales, no solo comparten lazos culturales con otros grupos esquimales, como los Inuit de regiones como Alaska o Groenlandia, sino también muchas costumbres únicas como la de ofrecer sus mujeres a los visitantes que pronto conocerás. Toda la población de Chukotka es un mosaico de etnias, en su mayoría indígenas, que han aprendido a sobrevivir y prosperar en uno de los entornos más extremos del planeta. El grupo étnico mayoritario son los Chukchis, con unos 15.000 integrantes. A pesar de su aislamiento, del frío helado y de la limitada presencia de modernidad, los habitantes de Chukotka son conocidos por su hospitalidad única, ofreciendo una bienvenida especial en este inhóspito lugar de la tierra. Una de las características más llamativas de etnias como la de los Chukchis es su hospitalidad y apertura hacia los visitantes. A los extranjeros, turistas o visitantes se les recibe con la calidez característica de la región, ofreciéndoles comida y bebida abundante, y en ocasiones, alojamiento en sus tradicionales yarangas, construcciones diseñadas para soportar el frío extremo, acompañados de la hospitalidad y cariño de sus mujeres. Esta bienvenida no solo refleja su amabilidad, sino también su disposición a compartir su vida y cultura, e incluso motivos más adaptativos que ahora conocerás con más detalle. La vida en esta región también incluye una sorprendente flexibilidad en cuestiones de matrimonio, donde la interacción con visitantes de otras nacionalidades no es infrecuente, y las mujeres Chukchis, conocedoras de sus tradiciones y capacidades, pueden mostrar un asombroso sentido de independencia y apertura hacia nuevas experiencias. Estas mujeres esquimales, según sus tradiciones, acostumbran a ser tan hospitalarias con los visitantes que incluso muchas veces comparten su lecho con extraños y turistas, siempre con el consentimiento de sus maridos.
Esta práctica, que tiene un carácter más hospitalario que íntimo, está profundamente arraigada en las costumbres de los pueblos esquimales de Chukotka y ha perdurado durante siglos. Puede parecer extraña a muchos, pero para las sociedades esquimales, este símbolo de hospitalidad tiene mucho más sentido del que creemos. Durante años, antropólogos y estudiosos han investigado estas tradiciones en profundidad, tradiciones que también se encuentran en comunidades inuit de regiones como Alaska, Groenlandia y Canadá, llegando a la conclusión de que debido a la lejanía y las duras condiciones de estas zonas, esta práctica tenía el propósito de fortalecer la comunidad y perpetuar estas sociedades. Estas prácticas facilitaban la posibilidad de embarazo entre las mujeres esquimales, lo que no solo contribuía a repoblar áreas escasamente habitadas, sino también a asegurar la continuidad de la sociedad al proporcionar más manos para actividades esenciales como la caza y otras tareas colectivas, fundamentales para la supervivencia de estas comunidades tribales. Y es por eso que todavía hoy, en pleno siglo XXI, las sociedades esquimales de esta región del planeta siguen realizando prácticas tan extrañas y alocadas para la mayoría, como esta. Como ves, la geografía y clima extremo de esta región han llevado a los pobladores a adoptar costumbres sorprendentes como estas, incluso en lo que respecta a las relaciones íntimas. En Chukotka es también común que las parejas mantengan relaciones íntimas sin quitarse la ropa, debido al frío implacable. Esta práctica se debe a la necesidad de preservar el calor corporal en un entorno donde la exposición al aire frío, incluso por breves momentos, puede ser peligrosa. Las prendas tradicionales están diseñadas específicamente para estas condiciones, con orificios estratégicos que permiten mantener el contacto íntimo sin perder la protección contra el frío. Otro de los lugares más increíbles y preciosos de Rusia es la península de Kamchatka, ubicada en el extremo oriente del país. Un auténtico paraíso natural, lleno de contrastes y maravillas geográficas. Este rincón remoto del país ofrece una mezcla fascinante de volcanes activos, géiseres burbujeantes, fiordos escarpados y aguas termales relajantes. Su paisaje atrae a aventureros y amantes de la naturaleza en busca de una experiencia única, donde la belleza salvaje y la tranquilidad se encuentran en perfecta armonía. Kamchatka es un destino privilegiado para quienes desean explorar la belleza salvaje del mundo natural. Con una docena de volcanes activos, algunos de ellos cubiertos de nieve durante gran parte del año, el paisaje volcánico ofrece vistas impresionantes y oportunidades para el senderismo y la exploración. Los géiseres, que brotan de la tierra caliente, añaden un toque surrealista al entorno, mientras que las aguas termales proporcionan un refugio cálido y relajante tras una jornada de exploración en este terreno agreste. Además de su impresionante geografía, Kamchatka también alberga una sorprendente presencia budista, ya que cuenta con una pequeña pero significativa comunidad budista. Esta comunidad, formada en gran parte por descendientes de migrantes de Mongolia y Tíbet, regiones cercanas, ha establecido templos y monasterios en la región. Estos espacios sagrados ofrecen un oasis de espiritualidad y calma en medio del paisaje salvaje y exuberante de este increíble país. Un país tan sorprendente como sus curiosidades. Una que pocos conocen es que, contrariamente a lo que muchos piensan, la bebida más consumida en Rusia no es el vodka, sino el té. El té tiene una larga historia en la cultura rusa, remontándose al siglo XVII, cuando se introdujo desde China. A lo largo de los siglos, el té se ha convertido en una parte esencial de la vida cotidiana.
Su consumo es una actividad social en Rusia y se disfruta tanto en momentos de relajación como en reuniones familiares. Pocos saben que el icónico videojuego Tetris fue creado en Rusia en el año 1984 por el ingeniero ruso Alexei Pajitnov, y menos aún podrían imaginar que el creador de uno de los videojuegos más jugados de la historia de la humanidad no percibió ni $1 hasta muchos años después de su creación. Pero esta fue la historia. Alexei Pajitnov diseñó el Tetris como un desafío personal, inspirado en juegos de su infancia. Eligió el nombre Tetris, debido a que la palabra tetra, que significa 4 en griego, hacía referencia a las piezas formadas por 4 bloques de este juego. Aunque Tetris se convirtió rápidamente en un fenómeno global, pocos saben que su creador, Pajitnov, no recibió ni $1 por su creación inicialmente, ya que los derechos del juego fueron licenciados por la empresa soviética El-Org, una empresa soviética creada para supervisar la distribución extranjera del contenido. Tras años de conflictos sobre los derechos de Tetris, que involucraron a empresas como Atari, Sega y Nintendo, Pajitnov finalmente se mudó a Estados Unidos, donde continuó su carrera en el desarrollo de videojuegos y trabajó para Microsoft. Y no fue hasta el año 1996, tras la disolución de la empresa El-Org, cuando finalmente pudo reclamar su reconocimiento como el verdadero creador de Tetris y obtener sus millonarios beneficios por haber sido y seguir siendo uno de los videojuegos más queridos y jugados en todo el mundo. Como has visto, conocer Rusia tiene muchas similitudes con el Tetris y sus diferentes niveles, creando un verdadero desafío en el que belleza y curiosidades sorprendentes se unen para dar forma a uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Un país tan enorme que es el lugar del mundo con mayor número de zonas horarias, albergando hasta 11 zonas horarias diferentes, lo que significa que cuando es mediodía en ciudades como Kaliningrado, ya es medianoche en regiones como la de Kamchatka. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo Rusia, una de las regiones más inhóspitas y salvajes del planeta, pero también más bella y misteriosa, conociendo tradiciones y curiosidades que a más de uno dejarían sin palabras. Y así concluye nuestro increíble viaje por Rusia. Desde las gélidas tierras de Siberia hasta los majestuosos palacios de San Petersburgo, hemos explorado las curiosidades más fascinantes de este país lleno de contrastes. Rusia sigue siendo un misterio por descubrir, con tradiciones únicas, paisajes sobrecogedores y una historia que no deja indiferente a nadie. Pero esto es solo el comienzo. Si te ha gustado este viaje, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras por los rincones más sorprendentes del planeta. Cada like y comentario nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Déjanos tu opinión. ¿Cuál fue el dato que más te impactó? ¿Te atreverías a visitar el pueblo más frío del mundo o a convivir con los esquimales de Chukotka? Queremos leer tus respuestas. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en el próximo destino. Hasta entonces, sigue explorando el mundo con nosotros.